queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, pasas por aquí, te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo para no perderte ningún video. Y lo prometido es deuda y vamos allá con las experiencias que he tenido con los psicólogos, que no todos han sido buenos, algunos han sido un poquito incompetentes. Antes que nada tengo que decir que la primera vez que yo fui al psicólogo fue por mi trastorno de ansiedad generalizada, que es que llegó a un punto que realmente no me dejaba vivir y tenía que estar cada 2x3 yendo a urgencias porque me ponía súper mal. Además yo perdía el conocimiento porque hiperventilaba demasiado, en fin, muy mal. Finalmente mi madre pues me dijo que tenía que ir a un psicólogo. Parte de la familia de mi ex me dijo que sí, que conocían a una psicóloga que era amiga de ellos. Tengo que decir que la familia de mi ex solo sabían lo que ocurría a los padres y los hermanos. Los tíos, primos y demás obviamente no sabían lo que ocurría. Y una de sus primas fue la que me mandó a una psicóloga amiga suya. Bueno, obviamente yo tenía que ir al psicólogo acompañada de mi ex porque, como podéis imaginar, una persona que es un mal pues no te deja ir sola a ningún sitio. Así que al principio él quería entrar conmigo, pero la psicóloga, la primera sesión como que sí, pero la segunda dijo que no, que tenía que entrar sola porque si no como que ella pensaba que yo no me iba a poder soltar. No sabes lo acertada que estabas. La cuestión es que me costó muchísimo confiar en ella porque obviamente yo con lo que llevaba sufrido, ¿creéis que me podía confiar en alguien? Pues obviamente no. Aparte de que ya de por sí es bastante difícil confiar en una persona que acabas de conocer, que no sabes quién es y demás, entonces contarle todas tus cosas a una completa desconocida, pues luego tampoco sabía qué contar porque como yo mi relación de mal la tenía muy normalizada porque como la había vivido desde pequeña y demás, pues para mí aquello era muy normal. Entonces tampoco creía que ese fuera el problema. Bueno, pues las primeras sesiones como que no me sacaba nada, así que como ella vio que yo realmente no sacaba nada, pues intentó empezar a enseñarme ejercicios de relajación. Pues tengo que decir que si alguno de vosotros tiene ansiedad y dice no me sirven los ejercicios de relajación, no sois los únicos. Hay muchísima gente que le ocurre y hay muchos psicólogos empeñados y muy empeñados en que a ti te tienen que servir, no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no se dan cuenta de que no a todo el mundo le sirve eso, ¿vale? Hay personas a las que no nos sirve de nada, que incluso nos ponen más nerviosa. Tienes que encontrar pues lo que a ti te relaje y no tiene por qué ser empezar a respirar profundamente y soltar, ¿sabes? Hay gente que nos pone eso histérica. Pero bueno, poniendo eso de parte, que ya ahí primero demostró su ineptitud, porque obviamente ella tendría que saber que eso no le funciona a todo el mundo, y ella se empeñaba en eso, y lo que conseguía es que acababa a mí dándome ataques de ansiedad de intentar relajarme como ella quería que me relajara. Poco a poco ella fue introduciéndose en lo que era mi relación con mi expareja, que obviamente me mal. Obviamente yo al principio no estaba muy dispuesta a contarle cosas, pero como me insistía y me iba ahí, no sé, como que me sentí un poco manipulada. A lo mejor, no sé, ella se olió algo e intentó llevarme por ese camino. Pero bueno, la cuestión es que ella como que empezó a hacerme preguntas, yo le empecé a contar pues que sí, que obviamente yo no salía sola, yo no me iba no tenía amigas, no sabía lo que era irme a tomar un café con unas amigas, ni irme a ningún sitio con amigas porque es que obviamente no tenía. En fin, había muchas cosas, ¿sabéis? Que yo normalizaba, que me di cuenta de que no eran normales. Como el ir a hacer la compra, ir al banco a ver cuánto dinero hay en la cuenta, todo eso yo obviamente no lo hacía, porque claro, mi ex no me lo permitía. Así que obviamente por ahí fuimos tirando y me fui dando cuenta pues de algunas cosas. Lo que yo no sabía es que mi ex estaba en la habitación, ¿vale? Y luego había un pasillito y él se ponía, como no había gente esperando, pues se ponía en la puerta a escuchar todo lo que yo largaba. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando salí de la sesión, él me montó bueno, no quiero entrar en detalles, ¿vale? Ocurrió algo fuerte. Entonces yo ya estaba súper asustada de ir a la psicóloga y de pensar que él se iba a poner detrás de la puerta, iba a escuchar lo que yo decía y bueno, a mí luego me iba a caer la de Dios. Entonces, ¿qué hice? Pues me senté la psicóloga y no solté ni prenda. Entonces ella empezó como que se olió algo, ¿vale? No era muy buena psicóloga, pero un poco lista sí era. Y entonces cogió de repente, porque yo hice un gesto así como, porque me dijo, ¿por qué no quieres hablar? No sé qué. Entonces yo como que miré hacia la puerta, ¿no? Y puse cara de, ¿está escuchando? Y entonces ella se levantó, abrió la puerta de golpe y entonces lo vio detrás de la puerta. Y entonces cogió y lo echó. Le dijo que tenía que esperar en la calle, que ya no podía esperar en la sala de espera, que para acá, que para allá. Ay, pero aquello fue mucho peor. Y entonces a mí me cayó una muy fuerte y entonces a la siguiente sesión, pues obviamente yo estaba todavía más cerrada en banda y al final me dijo que no me podía ayudar.
que sabía lo que ocurría, sabía lo que estaba pasando, pero que no me podía ayudar. Es que me parece tan fuerte que un psicólogo sepa lo que te está pasando, porque ya me dijo, sé perfectamente lo que te está pasando, sé qué tal, sé qué cual, pero no te puedo ayudar. O sea, en plan, me lavo las manos y si mañana apareces en una esquina ahí, pues lo siento, yo no podía hacer nada, no es que como psicólogo tenga la obligación de tener que dar parte, no, es que paso, le dio igual. Así que como comprenderéis, después de esto mi relación con los psicólogos era en plan de no, gracias. Pero cuando me puse enferma, tan enferma, estaba tan deprimida y en fin, pim pam, si habéis leído mi relato Cajón Desastre, pues sabréis de lo que estoy hablando. Pues obviamente yo no estaba muy predispuesta a los psicólogos. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando empecé a ir, la primera psicóloga que me tocó, pues como que pasaba bastante del tema, ¿vale? Era en plan, ella quería saber síntomas, no causas, síntomas. ¿Duermes? No. ¿Estás deprimida? No. ¿Estás triste? No. Entonces, ¿qué te pasa? No sé, yo paso de todo, ¿vale? Me da todo igual, es como estar viva o muerta me da igual. Hostia, me ha recordado a la canción de Apocalíptica. No sé si sabéis cuál digo, pero dice eso, si estás viva o muerta me da igual, ¿no? I don't care, no me importa. Bueno, pues... Y entonces como que era en plan de que me metía mogollón. Yo llegué a tomar unas 16 pastillas diarias, ¿vale? Estaba todo el día, claro, ¿qué síntomas iba a tener ya? Si estaba toda ahí puesta. La cuestión es que, aún con toda esa medicación, yo seguía estando mal. O sea, realmente ni siquiera la medicación adecuada porque yo seguía estando mal. Así que como ella no podía conmigo, porque obviamente era también un poquito, pues digamos, inútil, me mandó a otro psicólogo. Bueno, este psicólogo se ve que, no sé, en su mente pensó que sería una buena idea que una persona con la depresión que yo tenía y con todo lo que yo tenía, pues tratarla mal para ver si espabilaba. Creo que esa era su intención, pero si una persona cree que es lo peor, que nadie la quiere y que no vale nada, que tú le digas, ¿qué eres un bebé? ¿Eres una niña pequeña? ¿No sabes hacer nada tú sola? No le ayuda. No sé en qué estaba él pensando o en qué punto pensó él que eso me podía ayudar, pero realmente me trataba así. Me decía, ¿qué pasa? ¿Eres un bebé? ¿No puedes tomar la medicación tú sola? Porque obviamente yo hacía tonterías con la medicación, ¿vale? Ya os digo, si habéis leído Cajón Desastre, mi relato, ya sabréis de lo que hablo. Y si no os lo podéis imaginar, qué tonterías puede hacer una persona con depresión y la medicación. Suma 2 y 2. Y entonces se metía mucho conmigo, me decía, es que eres una infantil, es que te crees como una, te crees reina, a ti lo que te pasa es que eres una caprichosa, estás consentida. Cosas que ni siquiera tenían que ver conmigo porque él ni siquiera sabía mi historia, ¿vale? Él no sabía por qué me sentía como me sentía. Yo no le había contado todavía a él nada. Él tenía un informe de la psicóloga anterior a la que tampoco le había contado nada y no sé en qué se basó para decirme todo aquello, pero la cuestión es que lo único que consiguió fue que yo intentara hacerlo peor, en el sentido de que intenté hacerme más daño a mí misma porque él reafirmaba que yo no valía nada. ¿Me entendéis? O sea, si tú estás mal, te crees que no vales nada, que es lo peor, que tal y que cual, y viene un psicólogo a decirte que efectivamente eres lo peor, no vales para nada porque no eres capaz ni de manejar tu medicación y no te pones bien porque básicamente no te da la gana, pues claro, obviamente yo que pensé, pues sí, soy lo peor, o efectivamente merezco pues estar vivo. Y eso fue lo que él consiguió, que estuviera a punto de herir. Ese fue el psicólogo que más he odiado. O sea, ya la primera me tocó la moral. La segunda fue en plan de te doy igual. Pero este hombre era en plan de... como si quisiera hacerme daño por algún motivo que desconozco. Ahora me veis riéndome, pero es que me río, ¿sabéis por qué me entra la risa? Me río de la impotencia que me da, ¿sabes? O sea, me entra esta risa así como sarcástica. Pero es que me da hoy en día tanta rabia que haya una persona tratando a personas con trastornos mentales así, que dices... ¿qué pretendes? ¿Qué les vas a dar? Entonces yo lo único que tengo que decir es que los psicólogos ayudan, sí, pero no todos. Y con esto que os quiero decir, que yo siempre os lo digo y siempre apoyo a aquellos youtubers que lo dicen porque pienso que ellos tienen un peso, es que tú para curarte de un trastorno mental desde la depresión y ansiedad, que son los más leves, y los pongo entre muchas comillas porque el que lo ha padecido como yo sabe lo que es, tiene que buscar ayuda profesional y si tienes que buscar un psicólogo. Pero si tú notas
que ese psicólogo no te está aportando nada o tú notas que no estás avanzando, no te dejes comer la cabeza ni por ese psicólogo, ni por tu familia, ni por nadie. Tú di que quieres cambiar de psicólogo, porque no todos los psicólogos son buenos, no todos los psicólogos van a... Digamos, esto es como por vocación, ¿no? Que realmente se preocupe por ti, que realmente quiera que estés bien. Realmente no todos los psicólogos son así. Entonces yo, sí, por supuesto, si tú estás pasando por algo de lo que yo he pasado, si lo estás pasando más, estás sufriendo, en fin, todo de lo que hemos hablado, sí, por supuesto, busca ayuda psicológica y busca ayuda psiquiátrica, porque psiquiátrica me refiero a medicación, ¿vale? Normalmente te van a dar medicación para apoyar la terapia psicológica. Pero si tú ves que ese psicólogo te sientes mal con él, no te hace sentir bien, no notas que te entienda y no te notas comprendida, sobre todo que te haga sentir confiada y que te haga sentir bien. Si tú no lo notas, tío, cambia de psicólogo. Ni que te digan tus padres, ni que no te diga nadie nada. Tú simplemente di, quiero cambiar de psicólogo. Porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir si das con un mal psicólogo es que vas a acabar mucho peor de lo que estabas. Y encima puedes acabar en un camino de no retorno. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque yo conozco a mucha gente que ha ido a malos psicólogos y ya no se han recuperado, ¿vale? Y llevan años y años y años metidos en lo mismo, porque el dar con un mal psicólogo ya no es que te haga estar peor contigo mismo, sino que te hace no confiar en futuros psicólogos. Entonces ya entras en un camino de no retorno, donde no te quieres dejar ayudar porque has tenido una muy mala experiencia, y al final acabas mucho peor de lo que estabas simplemente por un mal profesional, porque sí, desgraciadamente hay muchos así. Y tanto hay malos en la seguridad social como de pago. No te pienses que porque es de pago va a ser mejor, que no. Yo he ido a de pago, yo he ido a de la seguridad social, y en ambos lados me he topado con gentuza, la denominaría gentuza, porque no puedes tratar así a una persona que está tan mal y que está tan al límite. Y bueno, yo no quiero deprimiros con estos vídeos, yo lo que quiero es daros fuerzas, que sepáis que de todo esto se sale, que simplemente hay que buscar las pautas adecuadas y demás. Obviamente yo soy un vivo ejemplo de ello, porque yo es que mejor no puedo estar, de verdad, o sea, no tengo nada que ver. Pero ni físicamente ni mentalmente, nada, no tengo nada que ver. Así que nada más, simplemente si me queréis seguir por mis redes sociales saldrán por aquí. De todas maneras, como siempre digo, yo soy en todas Mundo Darkness, soy así de original, en todas partes lo mismo. Y bueno, también puedes entrar en mi Discord y bueno, podemos hablar de vez en cuando, no sé que yo me esté muriendo, pero tengo a mi amigo Decano, que es el que siempre lleva eso, porque como yo ya os digo, entre que, o sea, es que soy una persona que desde que empecé a tomar medicación siempre estoy enferma, lo tengo que decir. Yo no sé qué me pasa, pero realmente, pues sí. Oye, tengo por aquí un bulto extraño, ¿verdad? Ahora. Bueno, y nada más, simplemente deciros que me comentéis, que los comentarios me dan la vida, que si queréis algún tema de algún vídeo, que me lo dejéis en la cajita de comentarios, aunque yo iré subiendo vídeos que YouTube me ha vetado y que yo intentaré, pues, encajarlos para que de nuevo poder subirlos, dándoles una vuelta de tuerca. Y sin nada más que decir, esta gótica rebelde, solo le queda decirte adiós.